Señor, retroceda y muéstreme una identificación. Antes de hacerlo, ¿qué ley estoy infringiendo? Usted coincide con una descripción. ¿Una descripción o una suposición? Ambas. Dese la vuelta, manos detrás de la espalda. Lo primero que escucha la historia es el peso de un expediente que nadie quiso abrir. El oficial Nathan Rivers llevaba 6 años en el Departamento de Policía de Atlanta. 6 años que incluían 11 quejas, todas desestimadas o cerradas con acciones mínimas. Entre sus compañeros se había ganado la reputación de lo que, con educación, llamaban participación comunitaria agresiva. Detener gente por corazonadas, por instinto, por perfiles que él mismo construía en su cabeza. Durante su período de prueba, los instructores de campo lo habían señalado por posibles problemas de sesgo implícito. Pero esas notas quedaron enterradas en su expediente sin que nadie actuara. Un viernes por la tarde, en el distrito de Buckhead, en Atlanta, el patrón de perfilamiento de Rivers chocó con un agente federal que conocía la ley mejor que él, y esa confrontación le costaría al departamento $4,7 millones y dejaría al descubierto un fracaso sistémico que había sido ignorado durante años. El agente especial Malcolm Reyes llevaba 14 años investigando crimen organizado para el FBI. 14 años de escuchas telefónicas, operaciones de vigilancia y trabajo encubierto que desmantelaron redes de tráfico y llevaron a criminales peligrosos tras las rejas. Testificó 37 veces en tribunales federales. Coordinó con agencias policiales internacionales. Su historial era impecable. Sus credenciales incuestionables. Ese viernes solo intentaba reunirse con una colega para cenar. Caminando por una calle concurrida a plena luz del día, vestido con ropa informal de oficina, sin llevar nada más que su teléfono y su cartera. Ningún delito, ninguna conducta sospechosa, ninguna razón para un contacto policial. Pero el oficial Rivers lo vio y decidió en ese instante que algo andaba mal. Y esa decisión iba a destrozar carreras, encender protestas y obligar a hacer preguntas incómodas sobre a quién ve la policía como amenaza y por qué. Antes de continuar, desde ¿dónde nos estás viendo? Si es tu primera vez aquí, por favor suscríbete. Historias como estas necesitan compartirse y tu apoyo nos ayuda a sacar la verdad a la luz. Buckhead está entre los vecindarios más acomodados de Atlanta. Compras de lujo, restaurantes de alta gama, condominios exclusivos y oficinas corporativas. Las calles están limpias, las aceras llenas de profesionales, turistas y residentes. Es el tipo de vecindario donde la presencia policial suele ser sutil, donde la mayoría de las interacciones son cordiales, donde la suposición es que todos pertenecen a menos que seas hispano. Eran las 6:47 de la tarde de un viernes de principios de octubre. El sol se estaba poniendo, proyectando sombras largas sobre Peachtree Road. El clima era perfecto, alrededor de los 70 grados Fahrenheit, cielo despejado, una brisa ligera. La gente pasea perros, las parejas caminan hacia sus reservas de cena. Profesionales regresan a casa después de semanas largas. El agente especial Malcolm Reyes había pasado el día en la oficina de campo del FBI en Atlanta, revisando grabaciones de vigilancia de una investigación en curso por crimen organizado. Había sido un trabajo tedioso. Horas mirando video borroso, documentando movimientos, construyendo líneas de tiempo. Estaba cansado y listo para una buena comida y una conversación tranquila. Había quedado de verse con su colega, la agente especial Jennifer Owens, en un asador a 6 cuadras de la oficina. En lugar de manejar, decidió caminar, estirar las piernas, despejar la mente, disfrutar el aire de la tarde. Reyes tenía 41 años, en forma, pulcro. Llevaba pantalones caqui, una camisa azul marino con las mangas remangadas hasta los codos y zapatos de cuero marrón. Sus credenciales del FBI estaban, como siempre, en el bolsillo delantero. Su arma de servicio iba en la funda a la altura de la cadera,
oculta bajo la camisa. Se veía exactamente como lo que era, un profesional de las fuerzas del orden federal fuera de servicio, pero siempre preparado. Caminaba con propósito, sin prisa, revisando el teléfono de vez en cuando, asintiendo a la gente que pasaba. Pertenecía allí, tenía todo el derecho de estar allí, no hacía nada malo. Pero para el oficial Nathan Rivers, algo en Malcolm Reyes disparó sospecha. Y esa sospecha, enraizada en sesgo más que en evidencia, estaba a punto de estallar en una confrontación que haría titulares nacionales. Nathan Rivers tenía 29 años. Se unió al Departamento de Policía de Atlanta 6 años antes. Recién salido de la academia, con ideas idealistas sobre combatir el crimen y proteger comunidades. Pero esos ideales se transformaron rápidamente en algo más oscuro. La creencia de que ciertas personas, en ciertos lugares, eran inherentemente sospechosas. Rivers acumuló su primera queja en apenas 5 meses patrullando solo. Detuvo a una mujer hispana en su Mercedes, convencido de que el auto era robado. No lo era. Ella era cardióloga y volvía del hospital. La queja alegó perfilamiento racial. Asuntos Internos investigó. Dijo que no había evidencia suficiente de sesgo y cerró el caso con una recomendación de capacitación en sensibilidad cultural. Rivers asistió a un taller de mediodía y regresó a patrullar. La segunda queja llegó 7 meses después. Un empresario hispano con traje caminaba por un estacionamiento. Rivers lo detuvo, exigió identificación, preguntó por qué estaba allí. El hombre era el dueño del edificio. Otra queja, otra investigación, otra recomendación de capacitación. En los siguientes 5 años llegaron 9 quejas más. Cada una contaba la misma historia. Rivers deteniendo a profesionales hispanos en zonas acomodadas, exigiendo explicaciones por su presencia, negándose a aceptar que pertenecían. Cada queja se investigó. Cada investigación concluyó que no había evidencia suficiente de sesgo intencional. Cada vez, Rivers recibió más capacitación y siguió patrullando. Sus supervisores conocían el patrón. Su expediente estaba lleno de reportes y quejas civiles, pero nadie hizo la pregunta obvia. ¿En qué momento un patrón se convierte en prueba? Rivers se volvió hábil para vestir sus detenciones con lenguaje cuidadoso. Encaja con una descripción: conducta sospechosa, preocupación comunitaria. Sabía el lenguaje que satisface reportes y lo protege de disciplina. Cuando se cruzó con Malcolm Reyes, Nathan Rivers ya había sido entrenado 11 veces en sesgo implícito, sensibilidad cultural y vigilancia constitucional, y no había aprendido nada. ¿Crees que los oficiales con 10 o más quejas deberían ser retirados automáticamente de patrulla? Déjame tu respuesta abajo. Rivers patrullaba Buckhead, conduciendo lento, escaneando peatones y vehículos. Era parte de lo que él llamaba policía proactiva. Buscar cualquier cosa que no encajara, a cualquiera que pareciera fuera de lugar. Vio a Malcolm Reyes desde una cuadra. Un hombre hispano caminando, solo, vestido informal pero bien, moviéndose con confianza por un vecindario acomodado y predominantemente blanco. En la mente de Rivers, moldeada por 6 años de sesgo sin consecuencias, algo estaba mal. La ropa era demasiado buena para ser legítima. La confianza era sospechosa. La presencia era inexplicable. Detuvo la patrulla junto a la banqueta y observó. Reyes caminó frente a tiendas de lujo. Miró su teléfono y siguió. Comportamiento normal, el de alguien que va hacia algún lugar donde tiene todo el derecho de ir. Pero Rivers ya había decidido lo que estaba viendo. Alguien que no pertenecía. Alguien a quien valía la pena cuestionar. Se bajó del auto y lo siguió a pie, manteniendo distancia, observando. Reyes se detuvo en un cruce, esperó la luz, cruzó. Rivers cruzó detrás, acortando distancia. Cuando Reyes llegó a la siguiente cuadra, Rivers le gritó: «Señor, disculpe, señor».
Reyes se detuvo y se giró. Vio el uniforme, la placa, la postura de Min Do-siem. Autoridad. Había sido agente federal el tiempo suficiente como para reconocer cuándo una interacción iba hacia un lugar problemático. Sí, oficial. La voz de Reyes era calmada, profesional. Rivers se acercó, la mano cerca del cinturón. Señor, necesito que se haga para atrás y me muestre identificación. Reyes no se movió. Antes de hacer eso, dígame qué ley cree que estoy violando. La mandíbula de Rivers se tensó. Usted encaja con una descripción. Los ojos de Reyes se estrecharon apenas. ¿Una descripción o una suposición? Ambas. Rivers se acercó más, endureciendo la voz. Ahora gírese, manos detrás de la espalda. Ese fue el momento en que el sesgo de un oficial chocó con los derechos de un ciudadano, donde la autoridad se enfrentó al conocimiento, donde el equilibrio de poder cambió de una forma que Rivers no anticipó. Reyes se quedó perfectamente quieto. Su voz siguió calmada, pero la autoridad dentro de ella era inconfundible. Agente especial Malcolm Reyes, FBI, y usted acaba de cometer un error muy serio. Rivers se congeló. Se le subió el color a la cara, pero en vez de retroceder, en vez de desescalar, entró su orgullo. No me importa si es del FBI, la CIA o el presidente. Usted encaja con una descripción y lo estoy deteniendo. ¿Qué descripción?, preguntó Reyes, sereno. Sea específico. ¿Qué delito se reportó? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y qué descripción se supone que estoy coincidiendo? Rivers tartamudeó. Hubo una llamada sobre actividad sospechosa en esta zona. ¿Cuándo fue la llamada? Más temprano hoy. ¿Qué tan temprano? ¿Qué hora? ¿Qué ubicación específicamente? ¿Qué llevaba puesta la persona descrita? ¿Altura, peso, rasgos distintivos? Rivers no tenía respuestas porque no había llamada. No había descripción. Solo había sesgo envuelto en el lenguaje de autoridad policial. Reyes lo vio en la cara. La realización de que lo habían atrapado en una mentira. El pánico de saber que se pasó de la raya, pero sentirse demasiado comprometido para retroceder. Oficial, dijo Reyes, bajando la voz a algo más frío. Tiene dos opciones ahora mismo. Puede reconocer que no tiene sospecha razonable, no tiene causa probable y no tiene base legal para esta detención. O puede continuar, y le prometo que le va a costar la carrera. ¿Debería exigirse a los oficiales citar información específica y verificable antes de cualquier detención? Dime qué piensas. La mano de Rivers fue hacia las esposas. Gírese ahora. Reyes no se movió. No me voy a girar. No voy a obedecer una orden ilegal. No tiene motivos para detenerme. Está resistiéndose. Estoy ejerciendo mis derechos de la Cuarta Enmienda. No es lo mismo. Empezó a formarse un pequeño grupo. Una mujer sacó el teléfono y comenzó a grabar. Una pareja se detuvo a mirar. Un guardia de seguridad de un edificio cercano se acercó, preocupado. Rivers sintió las miradas, sintió la presión, sintió su autoridad siendo cuestionada en público, y en lugar de reconocer que estaba equivocado, se aferró más. Última advertencia, dijo Rivers. Manos detrás de la espalda o está arrestado por obstrucción. Reyes sacó sus credenciales del FBI, lentamente, de forma deliberada, con cada movimiento visible. Las sostuvo en alto. El escudo dorado atrapó la luz de la calle. La tarjeta de identificación era clara. Agente especial Malcolm Reyes, FBI, placa número 7854, Oficina de Campo de Atlanta. Puede verificarlo con una sola llamada. La voz de Reyes era firme, pero la ira debajo era palpable. Me detuvo sin causa, me exigió identificación sin sospecha razonable, amenazó con arrestarme por ejercer mis derechos, y ahora vas a arrestar a un agente federal porque su ego no le permite admitir que se equivocó. Rivers miró las credenciales. Parecían reales, pero se
Convenció de que no podían serlo, de que era un truco, de que los criminales cargan placas falsas todo el tiempo. Eso podría ser falsificado, dijo Rivers. La expresión de Reyes no cambió, pero algo en sus ojos se volvió hielo. No lo es, y usted lo sabe, pero está tan metido en esta detención, tan comprometido con la historia que inventó, que no puede dar marcha atrás. ¡Gírese! No. Rivers agarró el brazo de Reyes. Reyes se apartó por instinto, no con violencia, no agresivo, pero firme. No me toque, no tiene autoridad legal para detenerme. Rivers tiró más fuerte, intentando girarlo. Reyes mantuvo el equilibrio. Su entrenamiento era evidente. No golpeó, no escaló, pero tampoco se sometió. «Está arrestado por resistirse a un oficial», gritó Rivers lo suficientemente fuerte para que lo oyera la multitud. La mujer que grababa habló. «Es del FBI, le mostró su placa. ¿Qué está haciendo?» Rivers la ignoró. Intentó forzar los brazos de Reyes detrás de la espalda. Reyes resistió el intento, usando su peso y su posición para impedirlo. Durante 30 segundos forcejearon, Rivers tratando de imponer control, Reyes negándose a ser controlado ilegalmente. Y entonces una voz cortó el caos. «Rivers, baje la intensidad». La sargento Patricia Wolf pasaba en auto cuando vio la conmoción. Veterana de 23 años, reconoció problemas al instante. Estacionó rápido y se acercó, con una mano levantada, en gesto de calma. «Aléjese, Rivers, ahora». Rivers soltó el brazo de Reyes, pero no se apartó. «Sargento, este individuo actuaba de manera sospechosa y se negó a obedecer». «Dije que se aparte». La voz de Wolf llevaba el peso de 2 décadas de autoridad. Rivers retrocedió, respirando agitado, la cara roja. Wolf se giró hacia Reyes. «Señor, soy la sargento Wolf. ¿Puede decirme qué pasó?» Reyes acomodó la camisa, sereno, pero claramente furioso. «Su oficial me detuvo sin causa», exigió, identificación sin sospecha razonable, e intentó arrestarme cuando cuestioné su autoridad. Me identifiqué como FBI, le mostré mis credenciales. Las levantó de nuevo, las llamó falsas e intentó detenerme de todos modos. Wolf tomó las credenciales y las examinó con cuidado. Su expresión cambió de inmediato. Reconocimiento, luego preocupación, luego algo parecido a ira. «Son reales», dijo en voz baja. Miró a Rivers. «¿Usted intentó arrestar a un agente federal?» «No lo sabía. No lo verificó. No es lo mismo». Wolf volvió hacia Reyes. «Agente Reyes, le ofrezco disculpas. Esta detención fue inapropiada». Reyes asintió, pero no dijo nada. Sus ojos estaban en Rivers, que estaba al lado, intentando procesar lo mal que había calculado. ¿Por qué algunos oficiales se aferran y duplican la apuesta en vez de admitir un error? Deja tu opinión. La mujer que grababa se acercó a Wolf. «Tengo todo en video desde el principio». «¿Puedo verlo?» Ella puso el video. Mostraba todo. Rivers acercándose sin causa, Reyes pidiendo justificación legal, Rivers ordenando que se girara, Reyes mostrando credenciales, Rivers diciendo que eran falsas, el forcejeo físico. El rostro de Wolf se oscureció. «Señora, ¿estaría dispuesta a enviarlo al departamento?» «Lo estoy enviando a todas partes», dijo la mujer. «Esto está mal. Ese hombre no hizo nada». Otro testigo se acercó, el guardia de seguridad del edificio. «Yo también lo vi todo. Ese oficial lo detuvo sin razón. El señor solo caminaba». Wolf miró a Rivers. Su voz era baja y controlada, pero la furia era evidente. «Vuelva a su vehículo. No diga nada. No se mueva. Espere a un supervisor». Rivers caminó hacia la patrulla, como alguien en trance. Wolf volvió hacia Reyes. «Agente Reyes, sé que esto estuvo mal. Tiene todo el derecho de presentar una queja, y yo personalmente me aseguraré de que reciba todo el video de la cámara corporal, los reportes». Reyes asintió.
Voy a presentar algo más que una queja, sargento. Voy a presentar una demanda federal por derechos civiles. Esto no fue un error, esto fue perfilamiento, y apuesto a que no es la primera vez. Wolf no lo negó. Entiendo, y honestamente, probablemente tenga razón. 10 minutos después, llegó un supervisor, el teniente David Morrison, veterano de 16 años con reputación de integridad. Wolf le explicó, le mostró el video del testigo y lo que observó. Morrison escuchó con el gesto serio. Luego caminó hacia la patrulla de Rivers. Oficial Rivers, está suspendido de inmediato. Asuntos Internos lo contactará dentro de 24 horas. No hable de este incidente con nadie. No publique nada en redes sociales. Váyase a casa. Rivers asintió sin palabras. Morrison se acercó a Reyes. Agente Reyes, soy el teniente Morrison. Acabo de ver el video. He escuchado a los testigos y quiero que sepa que lo ocurrido aquí es completamente inaceptable. Cooperaremos plenamente con cualquier investigación y este oficial enfrentará consecuencias. La voz de Reyes era controlada, pero la ira seguía. Teniente, he trabajado con departamentos locales por todo el país. He coordinado operaciones conjuntas. He testificado junto a oficiales locales. Nunca me habían detenido, cuestionado y agarrado físicamente por un oficial que se negó a creer mis credenciales. Esto no fue un malentendido, fue sesgo, puro y simple. Morrison no discutió. Tiene razón, y lo siento. Esa misma noche, el video del testigo se subió a redes. En cuestión de horas, se volvió viral. Agente del FBI perfilado y casi arrestado en Atlanta mientras caminaba a cenar. Oficial federal agarrado por policía que se negó a creer su placa. Demanda de 4,7 millones tras detención sin causa. La historia explotó. Noticias locales, nacionales, organizaciones de derechos civiles, comunicados del FBI. El video lo tenía. El video es todo. Evidencia clara de perfilamiento. Un oficial negándose a verificar credenciales obvias. Un agente federal manteniéndose calmado mientras violaban sus derechos. ¿Crees que las cámaras corporales deberían subir automáticamente a servidores independientes en tiempo real? Déjalo abajo. La oficina de campo del FBI en Atlanta emitió un comunicado dentro de 12 horas. Estamos al tanto de un incidente que involucra a uno de nuestros agentes y al Departamento de Policía de Atlanta. El asunto está bajo revisión y estamos cooperando con todas las investigaciones apropiadas. La seguridad y los derechos de nuestro personal son primordiales. Pero detrás de escena, la respuesta fue mucho menos diplomática. La dirección del FBI estaba furiosa. Asuntos Internos de la Policía de Atlanta abrió una investigación inmediata. El Departamento de Justicia abrió una pesquisa de derechos civiles. Lo que encontraron fue devastador. El oficial Nathan Rivers tenía 11 quejas en 6 años. 11. Todas por detenciones de personas hispanas en zonas acomodadas. Todas alegando perfilamiento racial. Todas cerradas sin disciplina significativa. El patrón era innegable. Año 1. 2 quejas, ambas por detenciones sin sospecha razonable. Resultado: capacitación recomendada sin disciplina. Año 2. 1 queja, detención ilegal. Resultado: evidencia insuficiente, caso cerrado. Año 3. 3 quejas, todas por perfilamiento en Buckhead. Resultado: capacitación adicional, sin suspensión. Año 4. 2 quejas, una por contacto físico durante una detención. Resultado: consejería del supervisor, vuelta al servicio. Año 5. 1 queja, presunto arresto falso. Resultado: la ciudad llegó a acuerdo antes de completar una investigación formal. Año 6. 2 quejas, incluida la de Malcolm Reyes. La revisión interna reveló algo peor. Los supervisores habían identificado el patrón 3 años antes. Un memorando de un teniente a un capitán señaló:
específicamente la tendencia preocupante de Rivers de iniciar contactos con personas hispanas en vecindarios predominantemente blancos sin justificación aparente. La recomendación: reasignación a tareas administrativas mientras se aplicaba un reentrenamiento integral. Resultado: el memo se archivó. No se tomó ninguna medida. El Departamento de Policía de Atlanta sabía que Nathan Rivers era un riesgo. Lo documentó, lo discutió internamente y no hizo nada. Abogados de derechos civiles contactaron al agente Reyes en pocos días. El caso era directo: detención ilegal, intento de detención / arresto sin base, violación de derechos civiles y un patrón documentado de conducta similar. La demanda nombró al oficial Nathan Rivers, a su supervisor directo, el sargento William Kramer, al teniente Edward Monroe, quien escribió el memo ignorado, y al Departamento de Policía de Atlanta. Las alegaciones eran amplias. Detención ilegal sin sospecha razonable, en violación de la Cuarta enmienda. Perfilamiento racial y discriminación en violación de estatutos federales de derechos civiles. Intento de arresto falso y encarcelamiento falso. Uso de fuerza sin justificación legal. Infligir angustia emocional de manera intencional. Fallo en entrenar, supervisar y disciplinar a oficiales con patrones documentados de violaciones constitucionales. Indiferencia deliberada ante los derechos ciudadanos por parte del liderazgo del departamento. El equipo legal de la ciudad revisó la evidencia: el video del testigo, el historial de quejas, el memo interno, las cámaras corporales confirmando la versión de Reyes. Conclusión: indefendible. Las negociaciones de acuerdo comenzaron dentro de 3 meses. La ciudad ofreció 2 millones. Los abogados de Reyes respondieron con 16 millones, citando la gravedad de la detención, el patrón documentado de abuso y el fallo consciente del departamento. Finalmente acordaron 4,7 millones, entre los pagos más grandes por derechos civiles en Atlanta por una detención que terminó sin arresto formal ni lesión física. El acuerdo incluyó cláusulas más allá del dinero: reforma obligatoria del proceso de revisión de quejas, creación de un sistema de intervención temprana para identificar oficiales con patrones de quejas, auditorías trimestrales de todas las detenciones por oficial, analizadas por disparidades raciales, una junta de supervisión comunitaria con poder de citación y reportes públicos de estadísticas y resultados de quejas. El oficial Nathan Rivers fue despedido 9 semanas después del incidente. La carta de terminación fue precisa y devastadora. El oficial Rivers incurrió en conducta que violó protecciones constitucionales, política del departamento y la confianza pública. A pesar de numerosas quejas e intervenciones de capacitación durante 6 años, el oficial Rivers continuó un patrón de aplicación discriminatoria. Sus acciones pusieron en riesgo la seguridad pública, dañaron las relaciones comunitarias y expusieron al departamento a responsabilidad legal significativa. Su empleo queda terminado por causa con efecto inmediato. Su certificación fue revocada. Su nombre fue ingresado en el Índice Nacional de Desertificación. Nunca volvería a trabajar en fuerzas del orden. Apeló, alegando que el despido era excesivo y que seguía su entrenamiento. La apelación fue negada. La evidencia era abrumadora. Rivers emitió un comunicado por medio de su abogado. Cometí errores graves de juicio que lamento profundamente. Acepto responsabilidad por mis acciones y ofrezco disculpas al agente Reyes y a la comunidad. La disculpa sonó vacía. 11 quejas, 6 años, cientos de detenciones. El patrón no era un error, era una elección. ¿Crees que los oficiales con 5 o más quejas por derechos civiles deberían perder la placa automáticamente? Dímelo en los comentarios. La investigación del Departamento de Justicia fue más allá de Nathan Rivers.
examinó todo el sistema de revisión de quejas del Departamento de Policía de Atlanta. Lo que encontraron fue fracaso institucional en todos los niveles. Hallazgos clave. 1. Fallas en la revisión de quejas. Las quejas se revisaban de manera individual, sin agregarlas para identificar patrones. Un oficial podía tener 10 quejas del mismo tipo, y cada una se trataba como un incidente aislado. 2. Capacitación insuficiente. Los oficiales recibían entrenamiento sobre sesgo, pero no había evaluación de si cambiaba el comportamiento. Asistían, firmaban y volvían a patrullar sin seguimiento. 3. Negligencia de supervisión. Los supervisores conocían a oficiales problemáticos, pero enfrentaban presión para mantener niveles de personal. Era más fácil retenerlos que reemplazarlos. 4. Falta de rendición de cuentas. La cultura del departamento priorizaba proteger a los oficiales sobre proteger derechos constitucionales. Las quejas se veían como ataques, no como oportunidades de mejora. 5. Sin intervención temprana. A pesar de tener datos de patrones, no existía un sistema para intervenir antes de que oficiales como Rivers causaran daño serio. El DOJ emitió un informe contundente con reformas obligatorias. Implementación de un sistema de intervención temprana en 6 meses. Revisión independiente de todas las quejas por sesgo racial. Análisis estadístico trimestral de detenciones, registros y uso de fuerza, con disparidades raciales reportadas públicamente. Entrenamiento de desescalada para todos con recertificación anual. Junta asesora comunitaria con autoridad para revisar y recomendar disciplina. Y monitoreo federal por 5 años. Las reformas fueron ordenadas por un tribunal. No sugerencias, requisitos. El alcalde de Atlanta emitió una disculpa pública. Lo que ocurrió al agente Reyes nunca debió ocurrir. Representa un fracaso de supervisión, capacitación y rendición de cuentas. Estamos comprometidos con la reforma y recuperaremos la confianza de la comunidad. El agente especial Malcolm Reyes testificó ante el Consejo Municipal durante el proceso de reformas. Su testimonio fue medido, pero poderoso. Soy un agente federal, tengo recursos, conozco la ley, tengo respaldo institucional, y aún así fui perfilado, detenido ilegalmente y agarrado físicamente por un oficial que se negó a creer que yo tenía derecho a caminar por una calle pública. Ahora imagine lo que le ocurre a gente que no tiene lo que yo tengo, gente que no conoce sus derechos, que no puede pagar abogados, que no tiene placas ni agencias federales que los respalden. El oficial Rivers me detuvo porque no podía imaginar que un hombre hispano perteneciera a Buckhead. Esa es la realidad. Y hasta que los departamentos enfrenten esa realidad, la admitan y trabajen activamente para cambiarla, esto seguirá ocurriendo. El tema no era si el oficial Rivers tenía sesgo. La evidencia es clara. La pregunta es por qué el departamento permitió que continuara ese patrón durante 6 años. ¿Por qué 11 quejas no fueron suficientes para activar intervención? ¿Por qué se ignoró el memo de un teniente recomendando reasignación? Esos son los fallos sistémicos que habilitaron lo que me pasó. Y esos son los fallos que ustedes deben corregir. La sala quedó en silencio cuando terminó. Esto no se trataba solo de que Nathan Rivers tomara una mala decisión. Se trataba de un sistema que habilitaba, protegía y perpetuaba la vigilancia sesgada. Rivers no desarrolló su patrón en el vacío. Aprendió rápido que podía detener a personas hispanas en vecindarios blancos, que las quejas no traerían consecuencias, que los supervisores lo defenderían, que el sistema lo protegería. Cada queja desestimada le enseñó que era intocable. Cada capacitación sin rendición real reforzó esa lección. Cada año en patrulla, pese a la evidencia creciente, le dijo que su conducta era aceptable. El Departamento de Policía de Atlanta creó a Nathan Rivers, tal vez no de forma intencional, pero sí por negligencia, indiferencia
y una cultura que valoraba cubrir a los oficiales por encima de proteger los derechos ciudadanos. Y Malcolm Reyes pagó el precio. No con su vida, no con una lesión física, pero sí con su dignidad, con su sensación de seguridad en su propia ciudad, con el conocimiento de que incluso sus credenciales, su servicio, su placa federal no bastaban para protegerlo de ser visto como amenaza. Así se ve el racismo sistémico cuando lleva placa. No siempre son capuchas del clan y cruces ardiendo. A veces ese es un oficial que tiene un presentimiento de que alguien no pertenece. A veces ese es un supervisor que archiva un memo y no hace nada. A veces ese es un departamento que trata patrones como anomalías y quejas como molestias. Y cuando ese sistema está respaldado por la ley, por la autoridad, por inmunidad calificada, por sindicatos policiales y por protección política, no solo daña a individuos, corrompe toda la relación entre policía y comunidad. La carrera de Nathan Rivers terminó. Eso es justicia. La ciudad pagó 4,7 millones. Eso es rendición de cuentas. El departamento implementó reformas. Eso es progreso. Pero nada de eso cambia lo que le ocurrió a Malcolm Reyes. Nada borra la humillación de ser agarrado en una calle pública. Nada restaura la presunción de que él pertenece en su propia ciudad. La verdadera pregunta es si estas reformas durarán, si el sistema de intervención temprana realmente intervendrá, si los supervisores actuarán ante banderas rojas antes de la queja número 11, si la capacitación cambiará conductas en lugar de solo marcar casillas. Porque si no cambiamos de fondo cómo los departamentos manejan a oficiales como Nathan Rivers, si no volvemos imposible que los patrones se ignoren, entonces solo estamos esperando la próxima detención, la próxima víctima, la próxima demanda. Comenta abajo si crees que los departamentos deberían quedar bajo supervisión federal después de cualquier acuerdo por derechos civiles de más de $1 millón. Y si crees que estas historias importan, si crees que la rendición de cuentas requiere visibilidad, si quieres ver un cambio real en cómo la policía interactúa con las comunidades, entonces suscríbete. Vamos a seguir contando estas historias. Vamos a seguir exponiendo los patrones. Vamos a seguir exigiendo que el sistema funcione para todos, no solo para algunos. Esto no se trata solo de un oficial o de un agente federal. Se trata del mundo que estamos construyendo, de la rendición de cuentas que exigimos y de los derechos que nos negamos a entregar.